Y vamos a tomar contacto con Daniel Rodríguez, que es el director ejecutivo de Acción Educar. ¿Por qué? Porque este miércoles se inició un paro por 24 horas. El primer paro eventualmente, podría haber otro y podría luego haber otro definitivo, de los profesores, del paro del Colegio de Profesores. Y alguien dirá, no es primera vez. No, no es primera vez. Alguien dirá quizás más veces de las que este país necesita, de que los jóvenes y las mujeres que estudian en este país, los escolares, necesitan, claro. La crisis escolar en Chile, de contenidos, de aprendizajes, de asistencia a clases, es dramática. Lamentablemente no le estamos tomando el peso a cuánto están leyendo los niños chicos, a cuánto están aprendiendo en matemáticas, cuánta es la inasistencia que está teniendo. Tenemos y hace rato, y esto es hace rato, tenemos un drama educacional en cuanto a la calidad y no se está conversando con la profundidad y la seriedad que debemos. Y esto se paga porque se revierte en 10, 15, 20, 30 años. Estas generaciones que no están yendo al colegio o que lo están aprendiendo, no lo van a pagar ahora probablemente en sus propias vidas, sino que a lo mejor en 15 o 20 años más. Pero bueno, por eso es la crítica al Colegio de Profesores de muchos sectores a que no es apropiada con los tiempos que corren hacer una paralización de este tipo, por justa que sean las demandas. Son 8 demandas en el pliego petitorio. Daniel Rodríguez, muy buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Muchas gracias por el espacio. Bueno, está planteada la escena, por así decirlo. Ahora me gustaría, desde tu expertise, ¿cómo la analizas este paro en este contexto de la educación pasando por una crisis muy dramática, según todos los expertos? A ver, yo creo que lo primero, como hiciste tú, es volver a lo esencial, que es que estamos en una crisis educacional que tiene un contexto. Efectivamente, venimos al menos hace 10 años en los resultados del CIMSE y de otras pruebas estandarizadas, mostrando un estancamiento o una incapacidad de mover la aguja de los aprendizajes. Hemos eliminado el lucro, eliminado el copago, la selección, desmunicipalizamos parte del sistema, metimos millones de dólares en una carrera docente y no habíamos podido mover la aguja. Y la aguja se movió muy, muy fuertemente hacia dirección negativa Hacia atrás, con la claro. pandemia. Con Claro, la claro, pandemia. claro, claro, claro. Entonces, tenemos una crisis que tiene un contexto largo y tenemos un agravamiento profundo por la suspensión extendida de las clases. Y ese contexto hace que la paralización como forma de movilización de los profesores quede muy fuera de contexto, quede como totalmente desplazado de lo que debiera ser los esfuerzos de las comunidades educativas ante esta crisis. ¿Y cómo te explicas entonces esta acción del Colegio de Profesores, que según el gobierno tuvo una adhesión de solo el 29%? A ver, eh, es claro que si uno ve el pliego de demandas, esto no tiene que ver necesariamente, no tiene que ver con la calidad de la educación, tiene que ver con demandas gremiales, es decir, mejora de condiciones para los profesores. Y ese es el desajuste, hay un desalineamiento entre lo que los profesores buscan con esta medida y lo que el sistema necesita ahora. Evidentemente hay una desafección o un cierto conflicto entre las expectativas del Colegio de Profesores con este ministerio y lo que el ministerio ha podido entregar y su discurso. Hay una decepción, evidentemente, respecto a las expectativas que tenía el Colegio de Profesores. Por eso nosotros hemos dicho de alguna manera que esto un poco por otro lado, el Colegio de Profesores o la directiva del Colegio de Profesores aprovecha el río revuelto que tenemos en educación hoy día para tratar de hacer una ganancia de pescadores. Y es ese oportunismo, de alguna manera, que es el que más duele o el que más afecta. Porque efectivamente el ministerio está debilitado, está el ministro largamente cuestionado, sorteó la acusación, pero a mi modo de ver no fortalecido. Hay una crítica transversal a su gestión y obviamente él está debilitado. El gobierno está debilitado por distintas cosas, el caso de los convenios, la dificultad que tiene en la agenda legislativa y por eso un golpe de fuego amigo es bien difícil de comprender en este contexto y solo se justifica, a mi modo de ver, por una demanda muy gremial, muy propia de los intereses más privados del Colegio de Profesores y cae realmente en un mal momento. Ahora, llama la atención porque aquí se produce políticamente también una
ruptura eventualmente entre el colegio de profesores y el gobierno, porque el mismo colegio de profesores, si uno lee sus declaraciones, ya vamos a entrar al pliego de peticiones, pero sienten de alguna manera una frustración, quizás algunos sentirán traición, porque dice tantas marchas juntos. Estuvimos del mismo lado siempre y ahora resulta que ustedes están en el gobierno. Hubo promesas de campaña, como por ejemplo la histórica deuda de los profesores, y no hay vuelta, no hay eco, no hay soluciones. ¿Eso puede tener alguna repercusión? De todas maneras, el programa del presidente Boric en educación está rodeado de medidas irresponsables, la más e irrealizable. La condonación del CAE es la más grande, pero también la deuda histórica, el pago de la deuda histórica de los profesores también es muy significativa. Ambas por separado se han costeado en sobre los 10.000 millones de dólares. Sí. Ahora, para ser justo, ya no se está hablando de una condonación o un pago de la deuda histórica, sino de reparaciones. Pero en cualquier caso, esto implica, siempre implicó, desde sus promesas hasta ahora, un desembolso fuerte de recursos con los que el gobierno no cuenta. Y ese realismo que el gobierno ha aprendido de alguna manera a palo, eh, las bases no parecen haber llegado a ese aprendizaje. Y eso obviamente es frustrante. Ahora, también como pecas paga, porque el ministerio, en particular el ministro, ha usado su profesión de profesor y su cercanía al mundo educativo como una permanente carta de triunfo ante muchas críticas, ante básicamente todas las críticas que se le han hecho. Y lo ha usado como una herramienta de fuerza, lo ha usado el mismo presidente de la República. Bueno, y siempre llega la factura. Daniel, a ver, algunos de los, son 8 los petitorios, pero obviamente el primero, y tú ya te hiciste cargo de uno de ellos, que es la deuda histórica de los profesores. ¿De dónde emana? ¿De dónde viene? ¿Por qué no recordamos un poco de dónde viene esa deuda histórica de los profesores? Cuando los colegios fueron desmunicipalizados en el gobierno militar, se prometió un bono no tributable a los profesores como una forma de negociación con el gremio. Incluso y hay una continuidad histórica, incluso los militares le tenían terror a los profesores. Y este bono fue una forma de facilitar la transferencia. Y este bono no fue pagado en todos los casos. En muchos casos las municipalidades lo pagaron porque lo consideraron parte de lo que los profesores merecían o les correspondía, pero muchas no tuvieron los recursos para pagar. Esto es cuando se Eh, municipalizaron, no cuando cuando Municipalizaron, perdón. pasaron a la dependencia Año, de las año municipalidades. 81, cuando Claro. dejaron de ser funcionarios públicos y pasaron a ser funcionarios municipales y a ser regidos por el Código del Trabajo. Eso obviamente es un perjuicio para ellos y por eso se le establece este bono y este bono se paga a veces más bien por platas de las municipalidades, nunca se termina de pagar por el Estado. Esto es por la crisis del 82. El Estado prometió algo y luego entró en la peor crisis que hubo y no hubo cómo pagar. Y esto no se volvió a tratar de forma pública hasta la vuelta a la democracia, en que distintos profesores empezaron a movilizarse por este tema. Obviamente esto había crecido por los intereses, en fin, y ha habido varios costeos y han habido varios hitos en el avance de este tema. Eh, el hito, yo creo que hay un hito importante que es cuando la Cámara de Diputados en una comisión investigadora reconoce que existe esta deuda histórica. Y el segundo hito importante es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy día el Estado de Chile está condenado por la Tiene deuda que histórica. hacerse cargo. Tiene que pagar al menos, o sea, lo que está definido son 800 docentes que pudieron acreditar efectivamente los antecedentes para esto. Y esto es importante porque hoy día ese compromiso está y el Estado debiera pagarlo. Yo no tengo la información de último minuto si es que eso se ha pagado, me parece que no, pero también demuestra la dificultad que implica 40 años después Sí. poder reunir los antecedentes para ver dónde ese pago corresponde o no. Y, a mi modo de ver, respecto a este tema, es urgente el pago de estos 800 y algo docentes. Y obviamente de ahí parte la conversación respecto a quiénes podrían ser, Ese es digamos, compensados o pagados la en deuda este tema. Ahora, histórica explicada lo que así, es de, sí, perdón. nos quedamos pegados, me quedé pegado para eso. No, Dale, 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 Matías. perdón.
Sí, que sí, una cosa la deuda histórica, de la cual se ha hablado muchas veces, yo quería entrar un segundito ahí para recordarla, pero hay otros 6 o 7 puntos del petitorio. Por ejemplo, estabilidad laboral. No se sabe exactamente a qué cosa se refiere. ¿Cómo podría alguien decir, ya, ok, vamos a tener estabilidad laboral? ¿Cómo se cumple con ese requisito? Es bien difícil. La deuda es bien clara. ¿Se puede o no se puede? ¿Cuándo? ¿Cómo? Plazos, montos, casos específicos. Pero estabilidad laboral es parte del petitorio. Igualdad de trato de todos los profesionales de la educación. Poner fin, y aquí me quiero detener un segundito, que te detengas tú a ver cómo lo miras, cómo lo explicas. Poner fin al doble proceso de evaluación docente. Lo ponen como oponiéndose a algo que fuese objetivamente mala la evaluación docente tal cual está planteado ahora. Pero me imagino que los expertos están divididos. Algunos estiman que tal cual se hace ahora la evaluación docente está bien o no, o eso es discutible. A ver, los docentes hoy día del sistema público se someten a dos procesos. Uno es el tradicional, digamos que está desde el 2006 o 2004, que es la conocida como la La evaluación evaluación docente, docente. que tiene como objetivo ver la calidad de la docencia de los profesores y según eso, esos resultados, ellos son clasificados en distintas categorías y pueden, en el último caso, en un caso absolutamente extremo, perder, ser desvinculados de su establecimiento. Ya. Y luego se creó otro proceso que tiene que ver con la promoción profesional y el ascenso de remuneraciones de los profesores, que se llama la carrera docente. La carrera docente no tiene castigos, no tiene consecuencias negativas. Lo único que tiene es que tú te pasas por una serie de pruebas y de procesos y si te va bien, asciendes en remuneraciones y en tu clasificación. Y si te va mal, no pasa nada. Y es opcional, a partir de un tramo es opcional. Tú puedes, cuando llegas al tramo mínimo, digamos, aceptable, ya no tienes que evaluarte más si no quieres. La mayoría de los docentes lo hace. Pero es un sistema de promoción profesional. Esto, más en una forma de eslogan, se ha llamado doble evaluación. Y efectivamente no tiene mucho sentido que los profesores se sometan a dos procesos distintos. Y entonces, desde el gabinete de la ministra Cubillo se comprometió en ese tiempo a eliminar este problema de dos procesos paralelos que a veces se confunden porque de hecho comparten algunos instrumentos. Perdón el enredo, pero es un tema muy enredado. Y hoy los profesores dicen, eliminemos la doble evaluación. Pero el gobierno, el Ministerio de Educación, ha optado por, creo yo, la peor solución de todas, que no es eliminar la doble evaluación, sino eliminar la totalidad de la evaluación. Y de hecho se elimina la evaluación docente, la primera, la histórica, la que se fija en calidad, y se deja solo el sistema de promoción profesional. Es decir, se deja lo que es positivo para los docentes y se elimina el sistema de aseguramiento de la calidad. Y eso es lo que está muy mal concebido. El objetivo es positivo, no tengamos dos sistemas. Pero lo que se hizo acá, y eso es inexacto cuando se dice que queda una evaluación, no queda una evaluación. Queda un sistema de promoción profesional, que es una forma de hacer ¿Eso ya es test así? ¿Eso ya está operando? ¿Ya se eliminó? ¿O es lo que propone No, el ministerio? no, hay un proyecto de ley Ya. que está en segundo trámite en el Senado, pero justamente ha tenido ciertas dificultades hoy día por ese tema, porque en realidad no es una eliminación de la doble evaluación, es una eliminación de toda la evaluación. Perfecto. Bueno, Daniel Rodríguez, muchísimas gracias por esta conversación. Aclaratoria son otros los puntos también, pero son más complejos y más, algunos sin desmerecerlos en su mérito, ¿no es cierto? Pero son más etéreos de explicar o de asir. Carrera profesional docente, bueno, son más concretos, pero, por ejemplo, superar la educación estandarizada para avanzar a concepciones educativas integrales y complejas, sería seguramente más difícil, pero esos dos o tres que explicamos aquí o que tú nos explicaste son los más claros y quizás uno de ellos el más complejo de Ahora, subsanar. ahí, Matías, perdona, ahí está el punto. La mayoría de las cosas que están ahí son bastante etéreas, son discusiones nacionales, son cosas que trascienden los gobiernos y no es presentable que para una solicitud de ese volumen La número se 6, ponga... la número 6, por ejemplo, es la más decidora en mi juicio de eso, cuando dice petitorio, número 6, una escuela democrática, profesional y especializada. Da la impresión de que no lo existiera, que no hubiese democracia o que no hubiese una escuela democrática, que no hubiese especialización profesional.
Entonces hay que entrar a explicarla mucho más. Uno supone que los paros, sobre todo con la urgencia, que es que los niños no estén en clase en algunos colegios, sea frente a una cosa puntual, ¿no es cierto? Qué sé yo, a un bono específico, a un aumento específico o algo más específico que estas cosas que son anhelos sentidos y probablemente muy justificados, muchos de ellos históricos. Por eso es que ha habido disonancia entre los hechos y las necesidades educativas. Daniel Rodríguez. Claro, pero Sí. cuando se llega a una medida de última ratio, como es los paros, que tiene consecuencias en los estudiantes, es de mínima, a mi modo de ver, decencia seleccionar los temas que en realidad son de vida o muerte para los docentes o son urgentes, que no me parece que estén en este petitorio, para que haya una proporcionalidad. Si no, de nuevo, esto solo parece la intención de un aliado de pegarle el anzuelo a un gobierno ya debilitado. Daniel Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti.